nació mi ciudad y para verla el mar gentilmente se apartaba. Brotó de sus entrañas como perla y candil ante un celoso sol que acariciaba, queriendo seducir para tenerla. Cárdenas, te brindaré mi mano, Cárdenas, crisol de lo cubano, Cárdenas, baluarte y patrimonio. Por tus calles anda José Antonio. Saludos, sean bienvenidos a los 45 minutos diferentes de Telebandera, la muela del cangrejo. Hoy, en nuestro espacio, vamos a sumarnos a la celebración por el aniversario 84 de Radio Ciudad Pandera, por lo cual nuestro invitado tiene mucho que ver con la constante en su dial. ¿Quién será? Lo sabrá en breve. Antes disfrutemos de las obras de José González Novoa. Nuestro invitado de la noche es un incansable trabajador de nuestra emisora radial, un profesional cuya voz nos acompaña desde hace ya muchos años, tanto que es patrimonio de todos. La bienvenida a la muela del cangrejo para Roberto Michel Mesa. Buenas noches. Buenas noches para ti, Héctor. Buenas noches para todos los televidentes. Y muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Y gracias a ustedes por invitarme. En la muela del cangrejo. Yo no sabía, y lo escuché hace poco en un espacio radial, que eres originario de Colón, porque además defiende las raíces cardeneses y defiende la idiosincrasia cardenense de tal manera que nosotros tenemos que considerarte cardenense, por supuesto. Por supuesto que sí, yo también me lo siento, claro, independientemente del terruño, que uno lo quiere mucho. Bueno, naces en un seno familiar humilde, ya en el territorio colombino. Bueno, sobre eso estábamos conversando hace un instante. Y entonces me gustaría que para empezar a hablar de ti, seas tú el que aborde esa infancia, esa parte de la adolescencia, donde junto a tu familia viviste tus primeros años en Colón. Claro, como te decía hace un momento, nací en el seno de una familia humilde. Mi mamá lavaba para afuera incansablemente. Mi padre, que era miembro activo del Partido Socialista Popular, trabajaba, pero en la mayoría de las ocasiones tenía que perderse porque claro, lo estaba buscando la guardia de la tiranía. Es decir, que eso conlleva a que yo comenzara a trabajar desde muy temprano, prácticamente un niño. Mi vida en Colón fue muy violenta, ¿no? Porque trabajé atendiendo una consulta de un médico, cobré la clínica Sagrado Corazón, también pues cuando apenas triunfa la revolución, como que ya mi papá, como te decía, era del Partido Socialista, me vincula a las milicias junto a él. Claro. También comienza a salir el periódico Hoy. Qué bien. Y me da la tarea, conjuntamente con mi tío, de distribuir el periódico Hoy, junto a la carta semanal que era del Partido Socialista. Qué interesante, qué bien. Ya después que de todas esas diferentes actividades que empecé a realizar muy joven, pues comienzo a trabajar con un particular en gastronomía. Qué bien. El restaurante Colón. Allí ya comienzan los sindicatos a trabajar. Y por el sindicato la primera tarea que fui a cumplir fue a Oriente a recoger café, y allá me agarra el ciclón Flora. Qué bien. ¿Pasaste el Flora por el Flora Oriente? En la misma Sierra Maestra, en el Cuartón La Cristina, finca Hermanos Marazán. Eso es subiendo San Pablo de Yao, que tuvimos que quedarnos después del ciclón para recuperar el café de las matas que quedó, porque el anterior
en los almacenes de San Pablo de Ya había desaparecido. Imagínate. Que fue una tarea y extender el tiempo. Titánica, Sí. por supuesto. Después ahí mismo por el sindicato, pues nos llevaron a Amarilla a cortar arroz, a cortar caña por la finca Diana, acá cerca de Jovellanos. Y bueno, todo ese tiempo transcurrió hasta que me llaman en el primer llamado al servicio militar. Qué interesante. En esta época tengo entendido que te vinculas por primera vez a la radio. Exactamente. Y ahí surge radio, Vamos a surge tu conversar. historia con Radio Menocal, Sí. que es muy interesante. Y que hay que aclarar, es Radio Menocal porque llevaba el nombre Del dueño. del dueño, Ujú. que era un hombre Osvaldo Menocal Santana. para nada un hombre adinerado, todo lo contrario, un hombre que sentía la radio y que echó para adelante hasta lo último que tuvo para que este proyecto... Sí, por lo menos él luchaba la emisora ¿Cómo no? desde el primer ¿Cómo no? momento. ¿Cómo no? Sí, como te decía, en ese tiempo, mientras ocurrían todas estas cosas que te decía, pues yo, en mi tiempo libre, donde quiera que estuviera la emisora, que se movía por casi toda la ciudad, porque él alquilaba locales Menocal, para claro. estudio. Y entonces, después no podía pagarle al dueño del local. Y fuera de ahí. Y volvía a transmitir desde el transmisor. Un dato curioso, yo como visitaba allí, porque me gustaba la radio y entonces siempre estaba tratando de, en mi tiempo libre, llegarme a ver cómo trabajaban. Que ahí conocí, uno de ellos era Marcos Valdés, que después pasó a Radio 26 con los años, uno de los locutores. Pero en una ocasión, en una tarde, yo pude conocer a Iñigo Membiela. Imagínense. Porque Membiela era amigo de Menocal. Y entonces va a trabajar a Cienfuegos. Y pasa por la emisora para entregarle unos discos de 45 revoluciones por minuto. De Ya usted sabe. de los estudios de grabación de su hermano, Rolando Membiela. Con los números que todavía están sonando de Ñico Membiela. Él entregó una cantidad de discos y ahí pude ver a Ñico Membiela, conocerlo, ¿no? Entre las cosas gratas, ¿no? Por Claro, estar por cerca supuesto. de la radio. Entonces, bueno, ya después de en el mismo año 64, ya en abril de 64, soy llamado al servicio militar. El servicio militar. Pero ya al pasar a la vida militar, ya medio que me desvinculo de la radio, de momento, por supuesto. Ahí yo estuve en la FARC, bueno, prácticamente 10 años, 2 meses. Y indistintamente, pues, pasé diferentes cursos, las previas de los siguientes llamados, pues siempre estaba en la preparación de los llamados, los cursos de especialistas, casi siempre estaba dando clases en cursos de especialistas. Y ya cuando la 1410 pasa para acá, para Cárdenas, porque la 1410 estaba en Limonal. Exactamente, claro. Cuando pasa para Cárdenas, en el año 63, antes de salir de la FARC, ya yo empiezo a vincularme, 73, empiezo a vincularme con Radio Ciudad Bandera. Ahí comencé mis prácticas como operador. ¿Cuáles fueron esas primeras labores? Ahora que lo mencionas. Esa primera labor inmediata, antes de estar trabajando realmente en la emisora, fue aprender de operador. Ahí estaba Zaida Valladares, De operador de audio. sí, operador de audio. Estaba Sí. Zaida Valladares, que era la única operadora femenina que había en la radio. Yo te voy a hacer esta pregunta por curiosidad, esto no está en el guión. En el año 1973, ¿cómo eran las máquinas? ¿Eran discos? ¿Máquinas de disco? Bueno, ya- ¿O había cinta ya? Ya en el 63 todavía estaban los platos a ambos Claro. lados de la consola. Claro, ajá. Se trabajaba algunos discos todavía long playing, fundamentalmente. ¿Sí? Y las máquinas que teníamos eran de cintas, pero amateur, no eran profesionales. Está claro. Una Hueco y una Sony. Ajá. Esa Hueco y esa Sony, a la hora de recoger la cinta, el operador tenía que ayudar a veces con el dedo, porque si no estabas a la viva, no podía entrar en tiempo el número que te debía salir a continuación de ese. Claro. Y entonces, bueno. No podías descuidarte. Está claro. Y en está esas claro. condiciones aprendí yo de operador, porque Zaida Valladares estaba en el Exacto. turno de la noche. Yo salía de la unidad, llegaba a mi casa, me bañaba, miraba para Cárdenas, estaba con ella ahí hasta las 12 de la noche, y entonces después volví a mi casa y por la mañana para la unidad. Pues yo te propongo hacer una pausa, porque cómo no. ya hemos podido transitar de tu vida
desde Colón hasta Cárdenas, tu vinculación también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y todo este proceso, cómo llegas a Cárdenas, cómo conoces a Cárdenas. Y nos encantaría, ¿no?, por supuesto, conversar un poco más acerca de Radio Ciudad Bandera, pero vamos a hacer una pausa. Por cierto, antes de la pausa, antes del número musical que viene a continuación, Miche, ¿qué ciudad más hermosa Colón, eh? ¿Qué recuerdo más bonito debes tener de Colón? Una ciudad maravillosa realmente. ¿Y el colombino es una persona? A mí es mi terruño, como te decía. Claro. Es mi terruño, lo quiero muchísimo. Y no niego jamás. Claro que no. Tus raíces. Mis raíces, por supuesto. Lo que sucede es que, claro, el grueso de mi vida lo has pasado aquí. Lo he pasado aquí. Mucho más años que los que eché en Colón. ¿Cómo no? Entonces, tengo que sentir a Cárdenas como mía también. Claro que sí. Ya son 38 años y un tin acá en Radio Ciudad Bandera. ¿Cómo no? Bueno, realmente un lujo que se da nuestro espacio, La Muela del Cangrejo, contar con Roberto Michel Mesa. Hemos conversado acerca de los primeros pasos de su vida y cómo llegó a nuestro territorio y su primer roce con nuestra emisora Radio Ciudad Bandera, que está en época de cumpleaños, 84 aniversario ya de Radio Ciudad Bandera. Vamos más adelante a continuar conversando con Miche a propósito de su labor ya como profesional dentro de La Constante en su dial. Pausa, música y de regreso con nuestro invitado. Yo tengo un amigo que aguarda mi vuelta con una sonrisa y un sabor a fiesta, que pone su ingenio donde va mi mano y me da su verso a cada verano. Yo tengo un amigo de decir austero, forjador de penas, morador de anhelos, que comparte el frío de las despedidas con el seco abrigo de su voz vencida. Yo tengo un amigo que ríe conmigo, que no anida enojos para mi castigo, que me da su apoyo sin cobrar embargos, que conozco poco y que conozco tanto. Yo tengo un amigo que peca de duende, que me llega y luego se desaparece, que una vez parece en la bondad herido y otras una flor que acariciara a un niño. Yo tengo un amigo sin edad ni nombre, que tiene un camino como cualquier hombre. Si acaso a lo lejos la nostalgia quema un viento indiscreto, mi canción le lleva. Continuamos en La Muela del Cangrejo con Roberto Michel Mesa y bueno, hemos conversado acerca de su infancia, su adolescencia que transcurrió fundamentalmente en el territorio de Colón, asimismo acerca de diferentes labores y sobre todo también acerca de su vinculación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cómo llega a Cárdenas también, rozando con nuestra emisora y en definitiva nos encantaría conversar cómo es que se convierte en un profesional. Lo primero que haces ya desde el punto de vista laboral propiamente dentro de la emisora, aparte de que ya te habías vinculado a todo lo que tiene que ver con el audio, bueno, es jefe de divulgación en la planta.
cómo fue esa etapa, por qué jefe de divulgación y cómo era Radio Ciudad Bandera en ese momento. Mira, eso sucede fundamentalmente porque cuando tengo la posibilidad, hay nada más que un pequeño lapso de que salgo de las Fuerzas Armadas a que entro en la emisora. Claro. Un mes, nada más. Uh-huh. Mayo y junio. O sea, mayo ya el mes de junio de descanso y en julio pues comienzo a trabajar en la emisora. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento no existía una posibilidad de otra plaza que no fuera la plaza de jefe del departamento de divulgación. Por eso yo entro en ese departamento. Además, por tus condiciones también para poderlo dirigir. Claro, supuesto. pero claro. te quiero decir que es la Por posibilidad. supuesto, claro. Entonces estoy durante 9 años en esa plaza de jefe del departamento de divulgación. 9 años. Pero que en ese tiempo, Imagínense. tú sabes que la radio, en esa etapa, toda vez que tú estuvieras dentro de ella, tú tenías la posibilidad de participar y vincularte en todo lo que te gustara. ¿Cómo no? Todo lo que te gustara dentro de ella, tú podías realizarlo. Si tenías actitud, No te existían las te limitaciones que convertías. aparecen ahora. Entonces, bueno, pues yo, al frente del departamento de divulgación y trabajando con él, ya me vinculo por primera vez a un programa que se llamaba, que desapareció, Revista Juvenil, Uh-huh. que era dedicado a la juventud. Posteriormente, otro que era dedicado a los países que conforman nuestra América, que se llamaba Melodías de América, que era con la historia de cada país y su música. Y cuando Darío pasa para Matanza, me dan la tarea de tomar onda. Todos estos programas, déjame decirte que uno hacía prácticamente todo. Todo. El operador de audio todo. era el único que teníamos. Claro, Ya era la dirección, la producción musical y la conducción. claro que sí. Las tres Eso de cosas. guión, eso era algo empírico, eso no... El guión musical sí. Exactamente. Todo lo demás tú lo ibas incorporando en el era muy programa. espontáneo todo. Espontáneo, otros escritos, pero lo ibas incorporando tú mismo. Tú mismo llevabas la dirección, la conducción y la selección musical. Ahí se va formando este concepto que nosotros tenemos de Michel y que por supuesto es bien válido y que sobrevive hasta nuestros días, de Roberto Michel Mesa como hombre radio. Ya en ese momento hacías dirección, hacías locución, hacías guiones, también tenías por supuesto que llevar de las riendas todo lo que era el guión musical al cual hacía referencia y también la locución. Sí, y el contenido que debía tener fuera, Exactamente. independientemente al guión musical. Esto de mi vinculación con la música, si viene desde aquellos tiempos, Claro, desde mucho claro, más atrás, porque claro. siempre estaba muy vinculado con la radio. Entonces, bueno, ahí, independientemente de esos programas que yo tenía que realizar, ya estaba, por supuesto, yo llegaba a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y no me iba de la emisora hasta las 6:30 o las 7 de la noche, era el día entero. Claro. Para Que esa era la franja, a aclarar, en aquella época esa era la franja de horario de la emisora. Te ibas prácticamente cuando vi, prácticamente cuando iba a cerrar. Y realmente era de acuerdo a lo que tenías que hacer cumplir con tu trabajo y con los otros que tú te adicionabas o que Claro. te iban adicionando. Claro. Así yo estuve, bueno, ya después yo pasé mi primera evaluación nacional y entonces a partir de la primera evaluación nacional ya comencé a hacer presión con la dirección de la emisora para pasar a locutor y liberarme del departamento de divulgación porque estaba muy presionado con la cantidad de trabajo. Y ya, entonces cuando ya paso de divulgación a la locución. A locución. Pero haciendo ya había. Pero siempre esto, estaban claro. ocurriendo esas cosas que te decía. Cada programa era prácticamente tuyo entero. Sí. Así sí, lo no. fue esa revista juvenil hasta que desapareció, lo fue Melodías de América, lo fueron entonces Cancionero después, Mañanitas Mexicanas, Claro. Pentagrama, que al final Sí. me quedé entero con él durante 15 años, que lo hacía todo, ¿Cómo no? y así durante todo este Mencionaste un programa que es emblemático para la emisora, Onda 1470, porque aunque hoy nuestras frecuencias por AM son 1140, pero todos recordamos, por supuesto, los 1470 kilohertz. tiempo. Y lo ¿Cómo te lamentamos fue? también. Y lo lamentamos Lo también. lamentamos también porque nosotros por aquella frecuencia
por aquella frecuencia, como Caminábamos estaba más. mucho más libre, Sí, sí. avanzaba mucho más la Mucho emisora más, en AM. por supuesto. Hoy estamos afectados que cada vez que se alejan un poquito de aquí, ya la interferencia no la deja Eh, entrar con la calidad que debe ser. Exactamente. Me encantaría que conversaras un poco con nosotros acerca de ese espacio de Onda. Bueno, mira, Onda lo crea Darío Vila. Sí, Tú sabes que con el furor de Nocturno en Radio Progreso, claro, claro. pues todas las emisoras querían tener algo que se pareciera a ese exitazo que había tenido Nocturno de Radio Progreso. ¿Qué sucede? Matanzas crea Tiempo A Tiempo. con Estanislao, con Tani. Tani conduce ese programa y trata de llevarlo por la línea, esa misma línea del Nocturno. Sí. Y en Cárdenas lo crea Darío en el año 70 con esa misma línea. Onda siempre fue un seguidor, al igual que Tiempo A y muchos otros en el país, de Nocturno. Y es por eso que Onda engancha y recibe el máximo de la población en la audiencia, en lo que respecta a la audiencia. Onda, cuando Darío se va para Matanza, que inclusive un breve tiempo, quizás 15 días o un mes, le dan la misión a hacerlo a Máximo Velázquez Pérez, que tú lo conoces. ¿Cómo no? Imagínense. Entonces, como empezaron a manejar criterios que yo nunca estuve de acuerdo, déjame decirte. Que Máximo, que la voz de Máximo daba más para noticias que para el programa Onda. Aunque me parece raro, es decir, me pareciera raro escuchar la... Pero eso es un problema. Claro, es subjetivo. Es un problema de momento, la impresión que te da. Claro. Pero si analizamos entonces lo que fue Nocturno y vemos que No, Nocturno, claro. Nocturno viajó primero por un locutor que no me acuerdo el nombre ahora, que fue el que lo creó, o el primero, y después buscaron a Pastor Felipe porque se parecía muchísimo a ese locutor. Claro. Pero después la presión de los cambios lo lleva a buscar a Álvarez Viejo. Y así fueron pasando locutores que ya las voces eran diferentes. Sin embargo, a la vez que llevaban un tiempo en el programa, el oyente se iba identificando, porque lo que le da el carácter real para mí a los programas es la línea, el respeto a la línea. Sabes que en muchos casos, cada vez que llega un locutor o un director acá abajo a dirigir, pues cada uno viene con su estilo a hacer una cosa diferente. Sí, mantener la fachada y entonces, cambiar la casa en atrás. Progreso siempre ha habido un respeto respecto a eso. Y entonces los programas, cada vez que llega uno nuevo, le dicen, la línea del programa es esta. Y él se tiene que regir por ella. Eso da como resultado que el programa, aunque fuera cambiando por necesidades de la vida, de conducción, ¿Cómo no? al poco tiempo el oyente se identificaba con ese locutor. Me identifico con porque la línea del programa es la que decide mayormente eso. Bueno, Roberto, durante muchos años fuiste productor musical del espacio Pentagrama, teniendo en cuenta, por supuesto, la experiencia que hemos conversado, que ya habías adquirido en esta labor. Nos encantaría que nos comentaras también cuáles son los principales aspectos que desde tu punto de vista debe tener un productor musical, un asesor musical, un especialista en música, para poder dar lo mejor de sí en esta labor y fundamentalmente en los medios. Claro. Yo siempre he manejado el criterio, fue lo primero que me enseñaron y me gustó, que la radio, para mí y para todo el mundo, debe ser de allá para acá, del oyente a nosotros, no de nosotros al oyente. A lo mejor creemos que estamos haciendo un trabajo magnífico, sin embargo no lo recibe la población, no lo asimila. Claro. No tenemos que trabajar de allá para acá, del oyente hacia nosotros. Y ese ha sido mi concepto siempre. Entonces en Pentagrama, por ejemplo, yo trataba de tener presente la música de todos los tiempos, pero no con ese nombre, no con ese título, sino los éxitos de todos los tiempos. Porque todos los intérpretes, buenos, malos o regulares, pero fundamentalmente los buenos, tuvieron números que pasaron inadvertidos. Te voy a citar, por ejemplo, el conjunto Roberto Faz. Fue un conjunto que sonó muchísimo, tuvo muchos éxitos, la Orquesta Aragón, pero siempre hay números que no marcaron nada, claro, aunque fueran tremendas orquestas. Entonces yo siempre mantenía esa idea en Pentagrama de trabajar éxitos de todos los tiempos, al igual que
en los géneros musicales. Estuvieran presentes todos los géneros. Yo siempre he dicho que para mí, independientemente que muchas veces los más jóvenes piensan de que la música va acorde con la edad. Para mí no. Para mí, yo la música la considero buena, mala o regular. ¿Cómo no? Lo mismo da que sea un danzón, que sea un son, que sea un cha-cha-cha. Que sea un reggae o que sea un hip hop o un reggaetón. Exactamente. Para mí, buena, mala o regular. Y bajo ese criterio siempre trabajé la radio. Siempre estaba pendiente de las cosas que marcaron para la hora de seleccionar. Tratar de hacer una selección variada de géneros y también de intérpretes y que fueran éxitos. Claro que sí. Bueno, yo te propongo una pausa. A mí me encantaría conversar un poco más acerca de tu experiencia dentro de la radio, otras cosas que también tienen que ver, por supuesto, con tu vida personal, a donde hay que hurgar un poquito, porque si no, esto no fuera la muela del cangrejo. No importa. Así que vamos a una pausa. A usted lo invitamos a continuar con la muela ahora con las obras de nuestro artista invitado, José González. Bueno, continuamos con Roberto Michel Mesa aquí en La Muela del Cangrejo, una noche maravillosa donde estamos conversando con un hombre que a mí, en lo personal, me ha transportado en una máquina del tiempo. Porque eso de que esa descripción que hiciste con las máquinas de disco, con esos tocadiscos ahí al lado de la consola, eso yo me lo imagino, porque yo vi las máquinas de disco funcionando en Radio Ciudad Bandera, pero ya había máquinas de cinta húngaras, ¿no? Eso fue un convenio del CAME y se hacía en Hungría, pero con elementos de diferentes lugares. Sí. Se hacía una selección, las máquinas eran muy buenas y todavía son. Sí, todavía están ahí. Y todavía son buenas. Ahí aprendimos todo. Algunos rompimos muchas cintas y gracias a que al final nos decidimos a no ser operadores de audio, porque si no hubiéramos acabado con tu fonoteca. Menos mal. Yo recuerdo tu trabajo. Mire, Michel Mesa, eso es un dato curioso que a lo mejor los que entraron hace poco a la emisora no lo saben, y los que por supuesto nunca han estado ahí, menos ni siquiera. A veces en Michel Mesa no solo se trata de conocer la música, sino también de cuidarla, de clasificarla, de incluso cuidarle las cajas. Este hombre que está aquí en sus ratos libres era preparando las cajas, buscando la cinta, organizándolo. Eso es un trabajo meticuloso, sí, que es de corazón. Eso se hace de corazón. Y engorroso. ¿Cuántas veces no se robió una cinta? Había que hacer. Incluso a buenos amigos se veía, había que volverle a rollar. Sí, ¿Qué historias aquellas? Pero bueno, llegó la técnica. Claro. Hay mucha diferencia entre la radio de aquella época. Bueno, aquí hay mucha diferencia entre la radio mía, que fue ayer al doblar de la esquina, con la suya. Y hay mucha diferencia en todo este ciclo con la radio actual. Quizás a veces nosotros no entendemos, a mí no me cabe en la cabeza la cantidad de personas que hacen radio hoy. Eso es un ejército. Lo que a veces yo entro en la emisora y yo no me lo explico. En la cabina, en la realidad, hay 3 o 4 personas haciendo radio, y en la emisora trabajan un ejército de compañeros. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que tú ves en tu radio, incluso en esta época que ya pasó por mí, y en la radio actual? Bueno, mira, cuando hablabas ahorita de los platos, yo te decía que sí, en principio, porque como hablábamos hace un momento, si nos remontamos a aquella etapa que te decía de Menocal, de Radio Menocal, que ahí era el micrófono en el centro, ¿cómo no?, consola al frente y 2 platos. Había que ser hombre radio. Entonces, tú tenías que estar conversando por el micrófono, bajando la cabeza, aguantando el disco, larga duración, ubicando la aguja, quizás en el último número, que son 6 por cada pista, para entonces hablando, soltarlo. Y presentar y arriba. Claro. Ahora su línea y adelante. Después con las máquinas, primero esas amateur que te decía que a veces tú estabas pensando que el número se te iba a acabar y tenías que estar apurándolo con el dedo. Claro. Pero bueno, respecto a ese trabajo que hacíamos, que era tan lindo, no deja de ser bello, pero no era igual que en aquel momento. En aquel momento, yo creo que en aquel momento tú podías decir, sin lugar a dudas, sin equivocarte,
que el personal trabajaba para la radio, no de la radio, que es lo que diferencia estas cosas. Había un sueldo fijo, es decir, que tú trabajabas menos y ganabas lo mismo. Entonces vivían para la radio. Entonces tú tenías la cobertura, la posibilidad de que todo lo que tú fueras capaz de aprenderlo allí dentro y de hacerlo, tú lo podías hacer. Claro que sí. Por eso fue que aprendí primero de operador, después de escritor para el programa Melodías de América y alguno que otro programa, la selección musical, y bueno, ya tú sabes, todo lo que tú pudieras hacer. Grabador, que había momentos en que, por ejemplo, en ese programa que todavía existe, Contigo en la Noche, como que yo trataba de grabar todo lo que eran los poemas, las promociones. Ya yo a veces entraba donde estaba Carlos Martínez Pueblo, era del grabador, y le decía, dale, que yo lo grabo. Entonces yo grababa todo el programa. Es decir, que primero grababa la voz y después hacía la edición del programa. Pero todas esas cosas era porque tú podías realizar. Y todo lo que tú aprendías, tú lo podías realizar. Claro que sí. Que estas cosas se van limitando con el tiempo. Y entonces ya no lo puedes hacer. Quizás esos conceptos regresen. Mira, aquí en Telebandera nosotros también, por muchísimos motivos, tenemos que convertirnos en multifacéticos. También ahora tenemos un director que vino de esa época, porque también Fidel López Chapelín está formado en esa escuela de hombres radio y ese tipo de cosas, y eso también tiene una influencia en nosotros. Yo por suerte estoy atrincherado en un lugar donde puedo hacer prácticamente todo. No hago más porque no sé. Claro. Bueno, vamos entonces a una sorpresa que te tiene preparado nuestro equipo de trabajo, que son opiniones de tus colegas de Radio Ciudad Bandera. Son opiniones acerca de Roberto Michel Mesa. Adelante. Bueno, aprovechar la oportunidad que nos da Telebandera, la televisión de nuestro pueblo cardenense, para felicitar y saludar con mucho amor y cariño a nuestro locutor Roberto Michel Mesa, que se encuentra hoy ahí con el pueblo cardenense, conociendo de su vida artística en nuestro centro. Y entonces, en nombre de todos los trabajadores de Radio Ciudad Bandera, queremos enviarle un gran beso, un saludo, y que tenga muchos años de vida para poder estar con nosotros aquí en nuestra emisora. El compañero Roberto Michel Mesa es un trabajador que lleva muchísimos años aquí en la emisora, una persona que tú siempre puedes contar con él, y además con mucho conocimiento acerca de la música, de los intérpretes, sobre todo la música de la década de los 60, 70, 80. Además, Michel durante mucho tiempo ha sido una voz que ha identificado a la emisora, y los oyentes han estado muy identificados con él, porque durante muchísimo tiempo realizó el espacio Onda 1470, un espacio que él es fundador y que durante muchos años el público cardenense, supo identificarse con él y siguió toda su labor en este espacio. Para mí es un locutor que merece todo el respeto y cariño de la audiencia de este territorio. Yo escucho a Roberto Michel Mesa desde pequeña. En mi casa se ponía Onda 1470 y lo hacía Michel. Lo que nunca imaginé fue que hoy tuviera la oportunidad de trabajar con alguien que para mí sigue siendo un grande. Y cuando hablamos de música, sigo pensando que Michel es la enciclopedia musical de Radio Ciudad Bandera. Él está próximo a jubilarse, dice que se va a jubilar, pero yo pienso que no se va a retirar, porque vamos a estar siempre buscándolo a él para un número musical, para que nos diga un intérprete, un autor, de todo ese conocimiento que él tiene, de toda esa vida tan rica que tiene aquí en la radio. Siempre vamos a estar buscando en él a alguien que nos ayude, que nos apoye, que nos enseñe cómo es la radio. De Michel pudiéramos decir muchas cosas. Michel es una enciclopedia musical. Cada vez que algún periodista o alguien aquí en la emisora necesita hacer un trabajo y necesita calzarlo con música, siempre buscamos a Michel, y se las sabe todas las canciones, quien las canta, las versiones. Yo me alegro mucho que le hayan hecho este programa, él se lo merece. Y en la radio pudiéramos decir muchas cosas. Primero, actualmente es el trabajador que más años lleva en nuestra emisora. Y no es que le vamos a decirle viejo a Michel, porque todo lo contrario. Pero Michelón, como yo le digo cariñosamente y como muchos le decimos aquí, tiene aquella cosa bonita que ha iniciado muchos programas aquí en la emisora,
muchos también lo han concluido. Bueno, es conocido que la radio está en constante renovación y todos esos programas que, por cierto, todo lo que ha hecho, en todo siempre ha brillado. Eres muy conocido, muy querido, no solamente aquí en la radio, es muy querido también por todos los oyentes. Eso, bueno, nada más que hay que verlo. En cualquier programa que se hace donde él participa, usted oye siempre a los compañeros diciéndolo en Michel. Y una de las cosas que yo siempre he dicho de Michel, que bueno, no es porque lleve todos esos años, porque bueno, hay otros que no llevan tanto como él, pero también llevan una cantidad de años grandes. Michel es de las personas que tú le puedes preguntar por cualquier artista. Y te habla de artistas, te habla de canciones, o sea que de esta actividad no solamente Michel locutor, de esa actividad esencial que realiza, pueden preguntarle qué música hay, y no es que conozca todo lo que hay en la computadora, es que en la fonoteca con esas cintas que ya no se usan, inclusive hay números que lógicamente no se puede pasar a la computadora, no hay capacidad para ello, y él cualquier cosa que usted le diga dice sí está, o está en la cinta más cual, o va para allá, y si no le dice el número de la cinta, busca la cinta en el lugar donde está, y ahí hay más de 4.000 cintas metidas ahí en la fonoteca nuestra, o sea que tiene esa enorme virtud, aparte bueno de que es una gente muy sencilla. Son de las cuestiones que pudiéramos decir de él, una gente muy sencilla, muy modesto, muy cariñoso, entonces y muy bien llevado con todos los compañeros, y lo único que puedo decirle que es muchas felicidades, Michel, y continúa como vas, que el pueblo de Cárdenas te sigue queriendo. Bueno, realmente sin palabras. Estas cosas, además, tú eres una de las personas más modestas que yo conozco, así que no te voy a obligar a que me emitas ningún criterio acerca de lo que han dicho tus compañeros. ¿Qué clase de colectivo? Bueno, y aclarar que todo lo que dijimos antes es porque realmente vivimos una etapa diferente y todos siempre añoramos estos momentos en los cuales nos formamos. claro, por supuesto. No se trata de que estemos en desacuerdo con que existan ni funcionarios de una índole ni de otro. No, además, todo evoluciona y todo cambia. ¿Cómo no? Y eso no se puede evitar. Por supuesto. Miche, una pregunta bien personal, porque has sido locutor por muchísimos años, 30 y tantos años, ¿no? 38 casi. 38 años de locutor. Y recuerdo, hace poco, eso lo dije al inicio del espacio, hace poco tuve la oportunidad de escuchar un programa tuyo y fuiste excesivamente generoso, porque hablaste de muchísimos profesionales de la palabra, y hablaste de otras personas también que tú recuerdas, quizás ya prácticamente nadie recuerda, porque eres así, esa es tu personalidad. Bueno, vamos entonces a hacer uso de esa personalidad tuya para que me digas qué es para Roberto Michel Mesa la locución. Mira, Héctor, para mí la locución es todo, pero no solo la locución, sino la radio en sentido general. Claro. Porque si recordamos lo que decía hace un momento, todos los frentes de la radio a mí me gustaron. Y en todos los que podía incursionar lo hacía. Todo el que me gustara. Y yo creo que para mí, al igual que para todos los que se han identificado durante muchos años con la radio es el todo. La radio es la segunda casa. Es, bueno, a veces muchas personas te ven en la calle y te dicen, ¿por qué tú viviendo en Santa Marta? Claro. Te enclaustraste en la radio. Digo, porque las raíces uno no las puede arrancar. Resulta imposible arrancar esas raíces. Ahí está tu corazón. A pesar de los pesares, siempre es así. ¿Cómo no? Con todo el esfuerzo que ha tenido que hacer, trabajar en la radio, porque sabemos las condiciones y que nunca han sido las más favorables. Siempre ha necesitado la radio de ti de un doble esfuerzo para estar presente en ella. Siempre porque, y lo mío se remonta a mucho más porque, bueno, cuando estaba en la FAR, no estaba en el lugar. Es decir, que me estaba moviendo en la carretera. Claro. Y después cuando comienzo a trabajar en Radio Ciudad Bandera, todos estos años, ha sido la carretera también. También, claro que sí. Bueno, entonces eres la persona más indicada para hablarle a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, donde también me voy a incluir yo, pero es que también hay nuevas generaciones. Hay muchachos que están ahí y que son prácticamente adolescentes, que han salido de la adolescencia para trabajar en la radio y que le ponen el corazón. Y no estamos hablando tan solo de locutores, estamos hablando en sentido general de trabajadores de la radio. ¿Qué le dices, Roberto Michel Mesa, a estos muchachos jóvenes, a esta nueva generación de la radio? Yo siempre le digo lo que le he dicho ya, es decir, lo que siempre he manejado a los que están cerca de mí, que hagan las cosas con amor, que no las descuiden. Además,
Yo creo en la juventud, como es lógico, y creo que pueden dar mucho más siempre que mantengan el espíritu y el amor, que es lo que se debe tener para el medio, para lo que se realiza. Yo considero de que quizás ahora, en muchas ocasiones, el freno esté en las limitaciones. Creo que si no tuvieran dentro del medio tantas limitaciones, todo el que de verdad la siente, Claro. podía aportar más. mucho más. ¿Cómo no? Y aprender más, Aprender más. desarrollarse, convertirse en un profesional. Claro, por Todo. supuesto. Bueno, antes de hablar acerca de tu familia, porque ya le está tocando el turno a hablar de la familia que creó Roberto Michel Mesa. Bueno, a mí me encantaría decir algo. Déjame decirle que con los cambios de programación en Radio Ciudad Bandera, hace rato que yo no coincido como coincidía antes con Michi. Y una de las cosas que más disfrutaba cuando yo terminaba el swing los sábados era hacer una pequeña tertulia contigo, antes de tu trabajo de mesa. Sí. Siempre hacíamos una pequeña tertulia ahí, a veces con el cuidado de René Martínez, porque a veces lo podemos incluir y otras veces no lo podemos incluir, porque a veces tenemos que hablar y no queremos que René se entere, pero siempre se hacía mucha tertulia, porque de Miche se aprende. Pero se aprende en todos los sentidos. Se aprende como profesional, porque siempre está la mano amiga tendida para darte un consejo. El cocotazo, cuando hay que darlo, se da siempre de la manera más profesional posible, pero además también está el aprender como ser humano, porque siempre hay lecciones de vida en una conversación íntima con Roberto Michel Mesa. Yo me siento muy honrado de poder ser, y decirlo de esta manera, alumno suyo de esa generación maravillosa de Ricardo Medina, de todos esos grandes locutores que pasaron por ahí junto a Roberto Bueno Castaño y también a Giro Rodríguez. Cuando me hablabas ahorita de los que yo había inventado, que a veces muchos no se recordaban, ¿Cómo no? es que yo trato, por lo menos en el momento que estoy conversando sobre la radio, de que no se me escapen muchos que han pasado inadvertidos y que nadie los mienta. Cuando mentaba Anselmo Martínez, por ejemplo, Anselmo fue una persona que, a pesar de no trabajar en la radio, ese programa le puso alma, corazón y vida, y ese programa usted debe saber que lo mantuvo durante todos los años, mientras estuvo con vida. Fue un señor programa. ¿Cómo no? Un programa muy educativo y muy bueno. Recordaste a muchas personas. Yo te repito, tuvimos el placer cuando escuchamos ese programa, como hemos tenido el placer en esta conversación, de montarnos en una máquina del tiempo, gracias a poder disfrutar de esa memoria prodigiosa que tiene, y además de esa sinceridad, de ser también una persona como eres tú, tan altruista. Bueno, vamos a hablar de tu familia, de la familia que Roberto Michel Mesa creó. ¿Cómo es? ¿Cómo está conformada? ¿Quiénes son los miembros de ella? Bueno, mi familia está, o sea, al decir mi familia me refiero a la parte que está en Colón. Exacto. La parte que está en Boca de Camarioca y la que está en Santa Marta. Sí, porque yo tengo 3 hijos en Boca. 3 varones. Que por cierto, el mayor de edad y más chiquito de tamaño está trabajando en Radio Varadero. Sí, como no. Con ese sí hago tertulia bastante. Con ese, cuando tengo que entrar a hacer antena deportiva, él sale. Y entonces después vuelve a entrar. Ahí tenemos un tipo para hacer tertulia. Entonces tiene más o menos tus costumbres. Y nosotros siempre hacemos una pequeña tertulia. Hoy el espacio me da sus consejos y siempre conversamos mucho. Tiene el bichito de la radio. Sí, menos mal. Y esto, ya aquí en Santa Marta tengo una hembra y 2 varones. Claro, todos son hombre y mujer. ¿Cómo no? Claro. Y bueno, han sido como todos, muy buenos hijos, como los de todo el mundo. Y uno los quiere normal. ¿Cómo no, por supuesto? Y bueno, mi vida, el grueso de mi vida, como te decía, ha transcurrido ahí en Santa Marta. Porque yo estuve en Boca de Camarioca 5 años. Y después ya el resto, definitivo, lo echaba en Santa Marta. Son muchos años, Santa Marta, Cárdenas, Santa Marta. Esa es tu familia y por supuesto la familia de la radio. Esa es la familia más grande que yo tengo. Esa es la familia más grande. Esa es la familia más grande que yo tengo. La familia de la radio y la familia de los oyentes. Esa gran familia que siempre he dicho, que cada vez que estoy conversando ante el micrófono, me parece que estoy en sus hogares, compartiendo los quehaceres del hogar, la rutina diaria. Es decir, todo eso me parece que forma parte de mí. Bueno, y además decir, porque yo he tenido la posibilidad de ser testigo, la cantidad de oyentes que van personalmente a saludar a Michel Mesa, ya no solo por radio,
por supuesto tienes la posibilidad de tener varios espacios con interacción, pero que van personalmente a saludarte cómo está tu salud, cómo te sientes, que ya son amigos, es una familia. No, y a veces te sorprende. Exactamente. Porque bueno, como uno ha sido una persona que no se identifica, yo he tenido casos que a veces me ha hecho sonreír. En una ocasión yo estoy en la parada, yo estaba pendiente de la guagua del aeropuerto. Y entonces hay una señora que cada rato pasaba, trabajaba en la florería, y cada rato pasaba y me saludaba. Y entonces una de esas se para al lado mío y me dice, como usted lo saluda, como usted lo anuncian ahí, pero me llamó la atención eso, porque yo digo, bueno, a lo mejor me confundió. Claro. Porque me dio a entender de que yo me anunciaba o que me identificaba. Y entonces cuando me dice, cada rato, ¿no? Que Lázaro García Caraballo. Digo, ay, no, yo no soy Lázaro García, yo soy. Entonces le tuve que describir. Claro. Porque yo me he encontrado personas que después de verme parado en la emisora, quizás en la recepción, durante 20 años, un buen día, me ven y no saben que yo soy el que hablo. Entonces, claro. Tantos años que yo lo veía y no sabía que usted era usted. Sabía que usted. Qué bien, qué bien. Esas son las cosas que pasan por la magia de la radio. Claro. Por supuesto. Bueno, Michi, se termina nuestro espacio y nosotros queremos obsequiarte en nombre de nuestro equipo de trabajo esta artesanía de José Raúl Rodríguez Cuevas. Y estamos seguros que te va a encantar. Es algo muy interesante, por supuesto, sí, como las cosas de Rodríguez Cuevas. Bueno, para mí, un placer. Para la Muela del Cangrejo, un honor. Y para todo Telebandera, un orgullo. El hecho de que existas y que, por supuesto, hayas accedido a estar con nosotros acá. Yo quiero significar que para mí, claro, ha sido un placer. También aprovechar eso que tú dijiste ahorita, de saludar a todos esos compañeros que están vivos y que fueron parte de la radio, para no mentar todos los nombres. Claro, no sería interminable. Claro. Entonces, de verdad que les agradezco a ustedes de todo corazón esta participación en el programa, y también me siento muy contento de que hayas sido tú precisamente. Oiga, es un honor para mí. Muchísimas gracias. El que me hizo la entrevista. Bueno, la entrevista termina aquí, el espacio también, pero no sin antes la despedida. Y como es tradicional, la despedida, el invitado. Usted por esa cámara cuando lo desee. Bueno, para todos los televidentes, pues se termina la Muela del Cangrejo, se termina este espacio conmigo, pero por supuesto el próximo domingo estarán nuevamente con otra figura importante porque todos somos importantes desde todos los puntos de vista en la Muela del Cangrejo. Hasta entonces. Cárdenas, te brindaré mi mano, Cárdenas, crisol de lo cubano, Cárdenas, baluarte y patrimonio, por tus calles anda José Antonio.